que disfrutó, con un director que los hace trabajar muy bien, con un personaje acompañando a Pablo Col, que es mercenario. Nacho Ferrer. Nacho, muy buen trabajo de Nacho. Yo creo que se robó un poco la atención por momentos y bueno, fue uno de los puntos altos que tuvo el espectáculo de Sinvergüenza, La Sinvergüenza este año. Con Velando, con Nacho, que me gustó mucho también el trabajo junto a Pablo Col, y que se robó la atención también, Y yo creo que Nacho, me contaban a mí, viste, como esos jugadores a veces que son pizarreros, que te rinden más, claro. Rindió quizás mucho más Nacho de lo que mostraban los ensayos, por eso digo, está bueno, lo que me parece que le va a dar también un toque importante, y bueno, sí, Jorge lo trabaja muy bien. Sí, Murga La Sinvergüenza tiene un montón de melodías que te la va cambiando todo el tiempo, y eso es lo que hace agilizar el espectáculo con él. Los dos personajes que te hacen el hilo conductor, ¿no? Y te lo llevan, porque Nacho es una máquina de sí. tira y tira, y está buenísimo. Así